versículo 2, y dice así: no se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecer. En la tarde de hoy vamos a hablar acerca de cierto lugar de revelación. Dile que tienes al lado: desierto lugar de revelación. Cuando Dios nos llama, nos introduce en una incubadora espiritual para habilitar lo sobrenatural en nuestras vidas. Con el pasar del tiempo, nos hemos dado cuenta que existe una gran cantidad de cristianos, una gran cantidad de pueblo de Dios, que no desean ser reformados por Dios. Ellos no desean cambiar. Ellos se resisten en dar el paso para que Dios pueda activar el plan profético que ya tiene designado sobre cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a descubrir y vamos a aceptar a ser introducidos en la incubadora que Dios tiene preparada para nuestras vidas. El pueblo de Israel había recibido una orden de parte del Señor, que era destruir las 7 naciones que estaban poseyendo la tierra que Jehová Dios había entregado al pueblo de Israel. Y estos eran los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Pero también vemos que Moisés le exigía con mucho énfasis al pueblo de Israel que cumplieran con las órdenes de Dios para que pudieran obtener la promesa que era la tierra prometida. El pueblo de Israel en este pasaje se encuentra saliendo de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban totalmente esclavos a este pueblo, a este régimen. Estaban anclados a Faraón. Pero cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama, lo primero que hace en nuestras vidas es reformarnos. Mira que tienes al lado: reforma. Es el tiempo de la reforma para tu ministerio. La palabra reforma acá viene a ser una creación de una nueva tierra. ¿Para qué? Para poder construir una nueva edificación. Necesitamos ser reformados para que Dios pueda construir en nosotros el plan, el diseño profético que desde antes de la fundación del mundo ya se había desatado sobre nuestras vidas. Observemos que cuando Dios llama a Pablo, al apóstol Pablo, que muchos de nosotros conocemos, lo primero que hace es reformarlo mediante el proceso. Dile: reforma mediante el proceso. Dios le quitó la visión. Imagínense, Dios se revela en la vida de Pablo y lo primero que hace es quitarle la visión. Muchos de nosotros podemos decir: es una bendición o es una maldición que está pasando en la vida de Pablo. Pero posterior a esto, que Dios se revela en la vida del apóstol Pablo, la Biblia dice que él enseguida enseñaba la palabra de Dios. Es decir, la revelación en el espíritu del apóstol Pablo causó un aceleramiento en el don, el llamado, el destino profético que Dios ya había trazado desde antes de la fundación del mundo para el apóstol Pablo. Pero la Biblia dice que esto no se queda allí. Él no solamente enseguida predicaba la palabra de Dios, sino que a medida que él predicaba la palabra del Señor, entonces allí lo vieron los judíos, lo vieron los fariseos y empezaron a perseguirlo para matarlo. ¿Por qué? Porque la formación de una nueva tierra en tu liderazgo, en tu ministerio, en tu familia, en tu salud, en tu economía, va a ser causa de críticas, va a ser causa de envidias, va a ser causa de persecución. Pero ¿sabes algo? Esto es signo de que tú estás entrando en la incubadora de Dios. Estás entrando en la incubadora de Dios, y por eso tu familia, por eso tu economía, por eso tu finanza, por eso tu ministerio está siendo removido, está siendo sacudido, porque tú estás entrando en el lugar donde Dios preparó, que tú ya tenías predestinado delante de la fundación del mundo para ti. El apóstol Pablo se encontraba en un lugar donde él estaba persiguiendo a los cristianos, y él nunca se imaginaba que Dios lo iba a llamar. Amén. Oye, tú nunca te imaginaste que el Señor te iba a salir del encuentro una noche o una tarde. Tú nunca te imaginaste que Dios te iba a decir: estás contigo. A ti te estoy llamando, a ti te necesito. Y resulta que el apóstol Pablo, cuando fue llamado,
Dios no le dijo tampoco, mira, te voy a dejar ciego. Mira, vas a pasar persecuciones, vas a pasar desiertos. El apóstol Pablo simplemente asumió el reto, a pesar de que él venía de ser una persona totalmente contraria a lo que Dios quería para su vida. Enseguida de que Dios comienza a revelarse a la vida del apóstol Pablo, se forma una nueva tierra en él. Y al formarse esta nueva tierra, vemos que el signo que se va a demostrar es la persecución. Entonces, cuando tú estás en medio de la persecución, en medio de la crítica, ese es el signo para que tú entiendas que estás entrando en esa incubadora de parte de Dios. Y cuando tú entras en esa incubadora de parte de Dios, lo primero que Dios hace es reformar, es romper, y muchas veces Dios tiene que tocar tu salud, muchas veces Dios tendrá que tocar tu familia, muchas veces Dios tendrá que tocar tu economía, muchas veces Dios tendrá que mover hasta tu propia fe para ver si tú estás anclado realmente a Él. Es importante que nosotros entendamos los signos espirituales, porque muchos cristianos hay por allí que no saben interpretar los signos y entonces están dando mal diagnóstico para su vida. Y ellos mismos se automedican. La solución es abandonar. La solución es irme. La solución es desanimarme y abandonarlo todo. Y muchos, cuando están sumergidos o cuando están introducidos en esa incubadora de parte de Dios, muchos te dirán. Y muchos de nosotros decimos, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué tengo que pasar por la pobreza? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué vivo en la escasez? ¿Por qué en mi casa no hay alimento? ¿Por qué, Dios mío, si yo lo que hago es servirte? ¿Por qué si mis hermanos, por qué mis hermanos, Dios mío, me tienden trampas? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, te tengo la respuesta en esta tarde. Y la respuesta la vemos en Hechos 9, 15 al 16. Lo vamos a leer en la traducción Reina Valera. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿De quién estaba hablando allí? Del apóstol Pablo. Era el instrumento que Dios iba a utilizar para que pueda llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Es por eso que tú estás pasando por el desierto. Es por eso que Dios está sacudiendo tu economía. Es por eso que Dios está sacudiendo tu salud. Es por eso que Dios está sacudiendo tu familia. Porque tú eres el instrumento que Dios está preparando hoy para que tú lleves el nombre de Dios en presencia de los gentiles, en presencia de los autoridades. Que tú pensabas que no eras digno de hacerlo. El Espíritu Santo de Dios se envía. Y tú decías, Señor, pero llevo mucho tiempo en este proceso del cual yo lo que veo es del peor. Toco la puerta por aquí, toco la puerta por allá. Señor, ven para acá, ven para allá y no veo resultados. Nada me resulta. Escúchame bien, estás dentro de la incubadora de Dios. Estás dentro del propósito divino de Dios. Y Pablo tal vez no entendía, Señor, ¿por qué tú te revelaste a mi vida y me quitaste la visión? Si debió de ser contrario, debiste de darme más visión para yo poder ir y hacer tu obra. Amén. Y muchos no entendemos, Señor, cuando yo te confesé, cuando decidí realmente comprometerme contigo, resulta que en vez de venir la bendición, lo que vino fue un chaparrón de agua fría. Padre, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero que cuando tú te hagas esa pregunta, oye, lee Hechos 9:15. Aleluya. Lee Hechos 9:15 y tú te vas a dar cuenta de que tú fuiste escogido para eso. Y mira lo que dice el 16. Porque yo demostraré cuánto le es necesario que padecer por mi nombre. Tú estás llamado a padecer a causa del nombre de Dios. Tú estás llamado a pasar por el desierto. Tú no estás llamado a estar aquí sentado cómodo. Y muchos de nosotros decimos, Señor,
amo. Es decir, Señor, yo te amo cuando no tengo nada. Señor, yo te sigo amando, sigo creyendo, aunque la enfermedad, aunque mi familia esté totalmente destruida. Eso es ser un verdadero cristiano. Entonces estamos llamados a padecer por la causa de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a padecer? ¿Cuántos están dispuestos a padecer? Por eso debemos de padecer, debemos de reformarnos, porque somos instrumentos de Dios. Debemos de ser una nueva tierra, pero no una tierra donde el fundamento sea la envidia, sea el chisme, sea la deslealtad, sea el orgullo, sea la prepotencia. No una nueva tierra donde yo diga a las personas, bueno, mira, no me toques porque yo me quiero. Porque resulta que vemos cristianos que últimamente no se pueden corregir, no se puede decir nada, porque entonces el hermano se molesta, se va de la iglesia y lo peor del caso es que no se va solo. Se va con el combo completo. Entonces es importante que nosotros entendamos que la nueva tierra tiene que ser fundamentada en la promesa, en los decretos, en los códigos divinos que hay de parte de Dios y que los cielos desatan sobre este lugar. Y por no entender los códigos que el Señor está trayendo a este lugar, es que muchos cristianos no han tomado la palabra, no la han digerido, su cuerpo, su espíritu no ha absorbido los nutrientes de ella. Y en este momento ellos lo que están haciendo es vomitar la palabra. Ellos están desechando la palabra. Y nosotros estamos llamados a ser esa tierra que absorbe cada semilla que se lanza en esa tierra. Nosotros estamos llamados a ser la tierra que absorbe todas esas semillas, todos esos nutrientes y se conecta con el cielo. Y dice sí, amén, a lo que Dios está trayendo en este lugar. Dios quería que Israel disfrutara de una tierra prometida, porque el Señor se la había prometido, el Señor se la había entregado y era para ellos, pero ellos no podían entender que Dios los había escogido, los había señalado y los había marcado. Usted sabe estos tres puntos importantes: escoger, señalar y marcar. Hay muchos cristianos que son escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay personas que son llamadas, pero pocos Dios está escogiendo en este tiempo. Dios está haciendo así. Este no, este ya no va. Este sí, ¿por qué? Porque no hemos entendido lo que el Señor está trayendo para este momento, para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra iglesia. Y hemos desechado la palabra. Entonces, si nosotros nos manejamos bajo estos tres elementos, que es escoger, señalar y marcar, el último proceso de marcar es fuerte, porque cuando el ganado, ustedes ven los ganaderos, ¿verdad? Que tienen sus vacas, tienen todas sus cosas allí, sus animales, y ellos compran su ganado, ellos tienen que marcarlos. Porque si ellos no los marcan, entonces viene cualquier persona a robarlo. Entonces tú tienes que ser marcado por Dios para que las tinieblas te puedan obedecer. Porque tú lo sabes, que Dios la voz del Espíritu Santo, que le va a decir que le llevamos aquí porque tenemos miedo de Dios. Cuando tú eres marcado por Dios, a ti las situaciones, como la situación que pasó Pablo luego de su ceguera, mira, él seguía predicando la palabra de Dios. Él no decía, bueno, mira, voy a sentarme a esperar que Dios me sane. No, Pablo en medio de esa ceguera que él tenía, él se levantaba a preparar nuevas tierras para Dios. Cuando cristianos hacen cualquier cosa, cualquier problema los distrae, los saca del objetivo, del propósito, de la promesa que Dios ya había entregado a su vida, y abandonan el sitio de asignación y se encuentran fuera del sitio de asignación. Y cuando Dios viene para cumplir la promesa a su vida y no están, entonces cualquiera les roba la bendición. Aleluya. Y muchos de nosotros, ¿cuántos años llevamos acá en la iglesia? Y no somos una tierra nueva. Muchos
Pensamos que podemos manipular a Dios y resulta que Dios no tiene el banco de espera. No tiene 1, no tiene 2, no tiene 3, 4, 5 años. Y somos tan descarados que le decimos a las personas que tenemos al lado, bueno, ¿y cuándo me van a poner? ¿Y cuándo me van a colocar a mí? ¿Cuándo me van a llamar? ¿Cuándo me van a habilitar? ¿Por qué aún estás en la lista de espera de Dios? Junto con tus hermanos los israelitas. Estás en esa lista de los 40 años. Llevas 4 nada más, te faltan todavía bastante. Mientras que tú no quieras hacer una nueva tierra, entonces tú no podrás acceder a los códigos divinos que el Señor está trayendo sobre esta nación, sobre esta casa de gobierno. Pero hay líderes que quieren revelación de parte del cielo y ellos no son capaces de transformar sus vidas, dejar que Dios obre en sus vidas. Otra cosa que Dios hace cuando nos llama es darnos una promesa. En el libro de Génesis 15, del 13 al 14, en la traducción lenguaje actual, dice la Biblia, pero Dios le dijo, quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Versículo 14. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes, ¿cómo iban a salir los descendientes? No, pero yo quiero que usted le diga que ¿cómo iba a salir el pueblo de Israel de Egipto? ¿Cómo iban a salir con ropa y esa promesa Dios se la entrega al pueblo de Israel antes de que ellos entren en el desierto. Esa promesa Dios se la entrega antes de acceder a la tierra prometida. Porque antes de Dios introducirte en el desierto, Él te entrega una promesa. Y esa promesa es la que te va a mantener en pie el día que tú quieras retroceder, el día que tú quieras abandonar. Y esa promesa es la que te tiene en pie hoy en día. Porque Dios dice, no lo escucha tu voz. Pero yo sé que la promesa que tú me dices un día se va a cumplir. Mira lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. El pueblo de Israel, Dios le había dicho, mira, yo te voy a dar la tierra prometida. Te voy a sacar de esta esclavitud de una manera tan rica que ellos mismos te van a dar las riquezas. Tú no vas a tener que pedirla, ellos te la van a dar. Tú no vas a tener que buscarla, la riqueza te van a llevar. Ahora, cuando Moisés estaba guiando el pueblo de Israel, imagínense a Moisés desesperado, un pueblo rebelde, que no se dejaba dominar, que no se dejaba moldear por Dios. Y él tal vez decía, wow, Señor, yo quiero abandonar, quiero desistir, porque realmente es muy difícil guiar a un pueblo que se resiste a la reforma, que se resiste a entrar en la incubadora de Dios. Es difícil, tal vez Moisés decía, es difícil acceder a la tierra prometida, cuando ellos mismos ni siquiera son una tierra nueva. Pero Moisés recordaba la promesa que Dios le había entregado a Abraham. Así es, aleluya. Y Moisés decía, hoy hay una tierra prometida que le espera. Y Dios le hacía ver su poder y su gloria a Moisés para que él supiera que la promesa estaba vigente. Aleluya. Y le colocaba la nube de fuego. Y le colocaba todo el poder y la gloria delante de los ojos de ellos. Y era evidencia de que la promesa seguía vigente. ¿Qué te quiero decir con esto, Eli? Tú puedes estar pensando en desistir, en abandonar, en decir, Dios mío, me voy al mundo porque no me sanas, porque no me liberas, porque no me restauras. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios te dice, la promesa que yo te entregué un día, donde tú estabas allí, tocado de noche despertada, vive y vuelve en tu vida. Yo te voy a sanar, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, yo te voy a liberar. Y yo te voy a bendecir y vas a salir de la cautiverio con grandes riquezas.
José estaba tal vez desanimado, pero imagínense, peor estaba Abraham, que Dios le había dicho que iba a ser un padre de multitudes. Y la condición fisiológica de Abraham y de su esposa pues eran las menos favorables para poder obtener el resultado que Dios había dicho en su vida. Imagínense cómo se encontraba Abraham cuando recibe la palabra de parte de Dios, la promesa, oye, tú vas a ser padre de multitudes. Y resulta que Abraham pues no podía físicamente, biológicamente, tener hijos. De la misma manera pasa con cada uno de nosotros. Abraham toma una mala decisión, pero antes de tomar esa mala decisión y entrar en el desierto, Dios ya le había entregado una promesa. Yo te voy a ser padre de multitudes. Oye, yo no sé la promesa que Dios te entregó a ti antes de que tú entraras en el desierto. Pero quiero que tú entiendas que esa promesa la vas a recordar cada día que tus brazos quieran caer. Cada día que tus rodillas no quieran levantarse para adorar a Dios. Tú vas a recordar la promesa que Dios te entregó. Cada día que tu corazón te fallezca y diga, Señor, hasta aquí llego. Tú vas a recordar la promesa que Dios te entregó. Y vas a decir, yo como hijo de Dios, aunque físicamente, como lo puede estar Abraham, no puedo tener hijos, pero yo voy a ser padre de naciones. Yo voy a ser padre de naciones, aunque la circunstancia no sea favorable, para que la bendición de Dios aporte tu familia. Oye, el Espíritu Santo de Dios te despierta. Dios no solo me escogió aquí, oye, no solo me escogió aquí, el Espíritu Santo escogió tu familia, el Espíritu Santo escogió tu hijo, el Espíritu Santo escogió a tu esposa, a tu esposo. La promesa de Dios es la que hace que dentro de la incubadora, esa incubadora que Dios tiene preparado para nosotros, nuestro corazón siga latiendo. La promesa de Dios es la que hace que nuestros pulmones, cada vez que nosotros tomamos oxígeno, se llenen de ánimo para que podamos seguir expandiéndonos. La promesa es la que hace que nuestros huesos se fortalezcan en medio de la tribulación. La promesa es la que nos hace mantenernos activos en el servicio. El desierto es la incubadora de Dios, es la incubadora donde Dios potencia los grandes ministerios. Oye, el desierto es la excusa perfecta de Dios para potenciar el don, el talento, el propósito celestial y el destino profético que Dios ha marcado sobre tu vida. Así que no tengas miedo de entrar en la incubadora de Dios, porque aquí no vas a perecer, aquí no vas a morir, y que el Dios se va a fortalecer con los nutrientes del Padre. Oye, tus pulmones están siendo preparados porque tú vas a predicar de una manera tan grande que vas a necesitar unos buenos pulmones.